yo me doy cuenta cada vez más quién soy yo. Y fíjese que hay un gran problema en que la gente no sabe quién es. Saben de dónde, en qué país nacieron, saben qué ciudad nació, saben qué pueblo nació, sabe cuántos años tiene, sabe cómo se llama, sabe quién es su familia, pero no sabe quién es él. Y unas grandes dudas que tiene la humanidad, y pregúnteselo a sus amistades o a sus familiares, pregúntele para qué están aquí en la tierra, no le van a saber contestar, la mayoría. Porque no saben su identidad. Hermano, alguien que no sabe su identidad, mire, vive solo por vivir y no sabe ni para dónde va. Y Dios, hermanos, me daba este mensaje hace ya un tiempo atrás, que no lo he finalizado y pienso que es muy largo el tema para poderlo abarcar completamente. No sé cuándo lo voy a terminar. Tal vez hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, de que si usted sabe quién es, la vida se le va a hacer fácil. Si usted no sabe quién es, la vida se le va a complicar demasiado, el doble o el triple. Fíjese bien, Dios a nosotros nos dio una identidad. Y la identidad, hermanos, es extraordinaria si la creemos. Y yo quiero hablarles acerca de esa identidad. Yo quiero hablarles acerca de la identidad que Dios le da a los hijos. Y quiero que me acompañen en una oración, una breve oración, suplicándole a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría, revelación, y que abra su corazón, hermano, abra su corazón para que Dios plante la semilla y pueda Dios cambiar su manera de pensar y de ver las cosas en esta vida. Señor, muchas gracias por la bondad tuya tan grande de permitirnos estar de pie, sabiendo de que tu grandeza es sin igual y que nosotros estamos debajo de tus alas. Por favor, bendícenos con tu palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en lugares oscuros. Abre nuestro entendimiento y danos esa identidad, Señor Espíritu Santo, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Mire, hermano, la identidad de los hijos del reino, pues fíjese que le voy a comentar que mucha gente que es cristiana ni se la cree las cosas que son. Porque si se la creyeran, hermano, ahí sí que otros 20 pesos serían, ¿verdad? Otra historia sería en la vida, hermano, de los hijos de Dios. Pero fíjese que Dios a mí me hablaba acerca de la forma en cómo Él nos mira. Él nos mira, hermanos, como una identidad de muchas maneras. Dios me hablaba que nos mira como puerta, como luz, como árboles, como piedras, como ovejas, como santos, como perfectos, sarmientos, lámparas, tierra, dioses, discípulos, cristianos, águilas, amigos, siervos, templo, casa, vaso, sal, sacerdotes, reyes, bueyes, hijos, pacificadores, valientes, misericordiosos, jueces, saetas, candelabros, estrellas, esposa, primogénito, llamas de fuego, fuentes de agua, nubes. La Biblia habla acerca de todo eso que nosotros somos. Y yo no sé si usted cree que usted es todo eso, hermano. ¿O usted qué cree que es? ¿El fulanito de esta tierra? ¿O en realidad lo que Dios metió en usted?
Porque, hermano, hoy quiero hablarles de un tema bien difícil de asimilar, pero que es una realidad en esta tierra y es un problema en el cual ha venido como un remolino a botar a mucha gente. Y yo quiero, y me refiero, hermano, no en el sentido de que la bendición de Dios ha botado a la gente, sino que me refiero a que la gente, por no saber quiénes son, no avanzan. No avanzan. Mire, una persona que sabe que tiene, hermano, talento para ser doctor, esa persona, hermano, hasta que es médico y se gradúa y sigue en los doctorados y hasta que finaliza y dice yo soy médico y sabe quién es esa persona. Pero el detalle, hermano, es de que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido anular a que usted sepa quién es, que usted no se identifique como tal, sino que llega a un punto el diablo a querer destruir las mentes de las personas. ¿Y cómo lo hace? Mire, el diablo tiene muchas maneras de poder destruir a una persona. Y una de esas es diciéndole o quitándole la identidad de hijo. Y aquí usted va a ver que en el número 25 habla acerca de los hijos. Y yo quiero hablarle acerca de los hijos. Para mí es bien importante este tema, este mensaje, y espero que usted llegue a entenderlo, porque mire, hay mucha gente muy emocional, pero a veces uno dice, ¿por qué la gente es tan emocional? Mire, hermano, a veces no concibe mi corazón entender por qué las personas son muy emotivas y se dejan llevar por sus emociones. Cuando están bien, pues se quieren comer al mundo. Y todo es, hermano, color de rosa y el sol salió y qué bonitas las flores y qué bonito el cielo. Y la persona tal vez está teniendo una buena racha, ¿verdad? Tal vez tiene su dinero guardado. La mayoría de gente anda contenta cuando tiene dinero en el banco. Y la verdad, hermano, eso es un lazo. El dinero es un lazo. Pero es de bendición el dinero, obviamente. Cuando una persona tiene que comprar las cosas y sus gustos, qué lindo, ¿eh? Pero, hermano, sinceramente, si nosotros no sabemos si somos hijos, hermano, a plenitud, no podemos avanzar en esta vida. Mire, el diablo es tan diabólico que vino a destruir a los hijos, hermano, quitándoles la identidad de hijos. ¿Y sabe cómo? Quitándole los papás. Cuando hay papás ausentes, los destruye por dentro. Un 75% de la población latinoamericana no tiene papás. O sea, su padre, la figura del papá. En la raza negra dice que hay un estudio del 90% que los padres abandonan físicamente a los hijos o están en la casa, pero están ausentes. Y fíjese que el daño que le hace el diablo a los hijos de Dios, a través, hermano, no solo a los hijos de Dios, a la humanidad, a través de la ausencia del Padre, es destructiva y diabólica. Totalmente. Hasta para, hermano, hay cristianos que ya llegaron a Cristo y no pueden avanzar, hermano, por causa de la ausencia del Padre que no tuvo en casa.
Hermano, y eso es lo que Dios me hablaba. Pero esto va ligado a lo que yo he estado hablando acerca de la diestra de Dios, porque la diestra de Dios es el Espíritu Santo, el poder. Pero yo quiero, hermano, profundizar un poco más de lo que es la labor del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, Salmos capítulo 27, 10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Pero mire pues, a usted lo puede abandonar su papá y su mamá tarde o temprano, pero el peor momento para que su padre lo haya abandonado es en su niñez o en su juventud. Y cuando sucede eso, hermano, cuando el padre puede estar en la casa, pero nunca tiene una relación con los hijos, hermano. O puede que el padre solo se la pase trabajando, pero nunca le demuestre una comunión con el hijo o la hija. O puede ser que el padre haya abandonado al hijo o a la hija. Hermano, viceversa, como sea. Pero si el padre, hermano, no es aquel que tiene un contacto de amor, de cariño, de soporte, de consejo, de ayuda, de bondad hacia los hijos, hermano, el niño o el joven llega a una edad avanzada donde empieza a ser destruido en su identidad. Y mire lo que significa el abandono. El abandono significa renunciar. Cuando un papá, hermano terrenal, renuncia a uno, o sea que lo abandona a uno, esa es la palabra que está hablando aquí, la Biblia. La Biblia está hablando acerca de un abandono, pero esa palabra abandono es cuando el padre renuncia al hijo. Pero otra de las cosas es abandonar o que se aparta. Mire, puede estar dentro de la casa el padre, pero muy apartado de los hijos. Otra de las cosas aquí que nos da a ver el diccionario es, mire, que no ayuda. Un padre que no ayuda al hijo es un padre que abandona al hijo. Otra de las cosas es que dejar libre, pero hermano, ¿en qué sentido? En que un padre de familia tiene una función tan grande dentro del hogar que ayuda a liberar a los hijos. ¿De qué cosas? De las inseguridades. Otra de las cosas es desamparar. Mire, el abandono es desamparar. Otra, desechar, fallar, faltar y rehusar. Este es en el diccionario hebreo sobre la palabra abandono. Pero yo quiero hablarles también y poderles poner un poco acerca de lo que dice la ciencia acerca de la ausencia de la paternidad. Entonces fíjese las heridas de un padre, lo que puede causar un padre ausente. Dice que las heridas de un padre ausente se refieren al trauma y daño emocional causado por la ausencia física o emocional de un padre durante la infancia y la adolescencia, manifestándose en problemas como la baja autoestima, el miedo, el abandono, dificultad para establecer relaciones sanas y una inseguridad profunda que pueden llevar a la ansiedad, a la depresión o incluso adicciones. Entonces, hermano, cuando el hijo crece y tiene adicciones, es por causa de la ausencia de su padre. Hermano, cuando no hubo una figura paterna cercana al hijo sanamente, el hijo empieza a tener este tipo de problemas. Mire, uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia del Señor Jesucristo es la inseguridad profunda en la gente.
La mayoría de personas a las cuales usted se le puede acercar y preguntarle si su padre estuvo en su casa, hermano, y le fue un buen padre, la mayoría le va a decir que no. La mayoría le va a decir que lo maltrató con palabras, que lo despreció, que le pegó, que abusó de él. Hermano, que en algún momento tal vez se fue. Hermano, y cuando llega a pasar eso, entonces llega una autoestima baja. Y cuando hay una autoestima baja, la gente no se quiere. ¿Y sabe por qué no se quiere? Porque el niño no comprende que el padre se fue. El niño llega a comprender y a decir en su memoria, en su mente. Fíjese, la mente que Dios estableció en la humanidad, esa mente, hermano, tan extraordinaria que nosotros tenemos, llega el niño a concebir que la idea que su padre lo abandonó porque no era suficiente. Porque el niño empieza entonces a decir, yo de plano que no era suficiente para mi padre. Y se empieza a culpar, hermano. Y cuando se empieza a culpar, el niño empieza a ver la vida de una forma que tiene una autoestima baja, no se ama. ¿Qué pasa cuando tú no te amas, hermano? Cuando tú no te amas, no haces, hermano, no haces por progresar. Empiezan las depresiones. Y una de las formas, hermano, de poder suplir la ausencia del padre es a través de las adicciones. Y estaba yo oyendo, hermano, gente preparada en ese sentido, porque antes de yo predicarle esto, yo tuve que escuchar, investigar, hermano, y ellos hablan de que la gente adicta a las drogas, adicta al alcohol, adicta a la pornografía, adicto a todo lo que respecta, hermano, a lo inmoral. Todo eso, hermano, a causa de un vacío que hay dentro del corazón por la ausencia del Padre. Y eso se lo voy a decir más adelante. Pero mire, dice que pueden llevar a la ansiedad, depresión o incluso adicciones. Esta herida, conocida como la herida del padre, deja una carencia que puede afectar el desarrollo de la identidad. O sea que, hermano, si un padre fue ausente en la casa del hijo, el hijo tiene problemas de identidad. Y ahí está el problema, hermano, porque sin identidad una persona, hermano, es alguien que no tiene seguridad en sí misma porque no sabe ni quién es. No vive la vida completa, plena. No es feliz en su vida porque, hermano, la falta de identidad hace que los hijos no se sientan, hermano, amados. Y toda la vida van a perseguir un amor y no lo van a encontrar. Porque, hermano, el vacío que le dejó el padre llega a ser un gran problema dentro del corazón del hombre, hermano, que le quita la identidad. Y cuando no tiene una identidad, una persona no sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Por eso hay tanta inestabilidad, hermano, en la gente. Y hay gente que puede, hermano, mire, ser muy exitosa en muchas cosas, pero, hermano, por dentro, si no hay una identidad de un padre, hermano, entonces hay un problema donde la persona siempre va a ser infeliz en su vida. Por eso, hermano, que nos damos cuenta que en este tiempo hay mucho abandono de niños. Hay mucho maltrato y, hermano, y la sociedad en la que vivimos es de que los jóvenes ahorita tienen relaciones, hermano, y solo por el placer, pero cuando dice vas a tener un hijo, se van y dejan, hermano, a la muchacha abandonada, y el niño también, y ese niño, hermano, llega a tener problemas. Y
se lo transmite de generación en generación. Y hermano, y eso se va volviendo una cadena destructiva en los hijos. Una cadena, hermano, en que los hijos no llegan a ser plenos porque les faltó el padre. Y el diablo lo conoce, lo sabe ese secreto. Y por eso es que empezó a destruir desde hace muchos años atrás a la humanidad. Ahora usted se da cuenta que es muy difícil ver, tal vez solo gente muy grande, hermanos, gente que todavía siguen, hermano, como esposos y una familia muy sólida, pero si usted se da cuenta, la mayoría de gente ahorita, o el papá se fue, o el papá está, pero no está. O sea, una ausencia, la identidad. Y la identidad dice que la capacidad de establecer vínculos afectivos y estables. O sea que una persona, hermano, que no tiene identidad, no tiene capacidad para relacionarse. No puede tener vínculos, hermano, no puede tener vínculos afectivos, pues. Le cuesta, hermano, a una persona demostrar muchas veces su amor porque el padre se fue. Hermano, ¿y cómo va a llegar a ser? Mire, pues en el caso de los hombres, ¿qué es lo primero que visualizan de niño? Al papá. Y dicen ellos, ¿cómo voy a ser esposo? ¿Cómo voy a llegar a ser padre? ¿Cómo voy a enfrentarme a los problemas? ¿Cómo voy a enfrentarme a las dificultades? Y entonces el niño va aprendiendo de la figura paterna, hermano, que va abriendo camino y brecha en ese mundo tan duro, pero que les va dando la dirección. Y las niñas o las jóvenes no tienen idea de que cuando sean esposas, ¿cómo va a ser? O sea, están caminando en oscuras. Y hermano, y el caminar en oscuras te lleva al tropiezo. Y hermano, y el diablo quiere destruir. O sea, el diablo no anda jugando, hermano. A los que son hijos de Dios, que mire, pues, no saben que son hijos de Dios todavía. O sea, ya aceptaron a Cristo, pero no se consideran hijos todavía. Porque la identidad, hermano, por eso el Señor dice, mira, aunque te falte padre y madre, yo te voy a recoger. Esa es la bendición de Dios, hermano. Porque tal vez tú no tuviste, hermano, ese padre presente, pero Dios ya no se muestra como Dios, se muestra como un papá. Hermano, y cuando te empieza cuando tú empiezas a ver la paternidad de Él, te das cuenta que puedes empezar a volver a tener una identidad que te robaron. Hermano, pero mire pues, todo eso es evolutivo. Y mire pues, tal vez se mire muy chiquito, pero espero que lo pueda leer. Las manifestaciones y secuelas comunes, dice, las heridas de un padre ausente pueden manifestarse en diversas áreas de la vida. La primera, inseguridad y bajo autoestima. O sea que una persona que no tuvo papá, hermano, tiene bajo una autoestima baja y una inseguridad profunda, hermano, que no puede realizar las cosas porque le da miedo, le da temor. Hermano, yo me he topado con gente, hermano, por ejemplo, yo tengo un amigo en el trabajo, no amigo pues, pero he conocido, un americano, hermano, y él, mire, usted puede notar cuando una persona tiene seguridad. Usted puede percibir la seguridad de la persona, pero usted puede percibir la inseguridad también de la persona.
Y, hermano, y esa persona ya tiene como unos 50 y pico de años, un americano. Hermano, y yo cuando hablo con él y estoy hablando con él, yo percibo la seguridad que tiene ese hombre. Pero mire, pues es una seguridad sin que él la maquille, sin que él se esfuerce en proyectarle esa seguridad, sino que se proyecta por sí misma. Y entonces yo un día dije, este creció con su papá y su mamá, y de plano su papá estuvo bien cerca de él. Y un día fuimos a un desierto a entregar una carga y me dice, por aquí me dejaba mi papá, mira, me dice, aquí jugando con mi hermano en el desierto mientras se iba a trabajar aquí, a hacer las casas de aquí. Y aquí nos poníamos a jugar como unas 4 horas con mi hermano ahí. Ya después venía él y nos llevaba a la casa, nos enseñaba a tirar, a hacer tiros con las escopetas y todo. Y mi mamá ahí estaba en la casa cuidando a sus hermanas y todo. Hermano, pero, o sea, él nació en un núcleo familiar y su seguridad, hermano, la puede proyectar así. Pero cuando no, hermano, hay inseguridades y hay miedos. Entonces dice, se sienten rechazados. Primer punto. El que no tiene identidad, hermano, porque tuvo un padre ausente, se siente rechazado por la sociedad y por la mayoría de gente. Otra de las cosas, y dice, con un vacío que no se puede llenar fácilmente. Lo que afecta, dice, lo que le afecta la confianza en sí mismo. O sea, no confía en sí mismo. Siempre que va a dar un paso, está dudando. O sea, no puede hacer ni siquiera más allá de lo que tendría que hacer porque tiene inseguridad. ¿Por qué tiene inseguridad? Porque su padre terrenal estuvo ausente. Otra de las cosas, miedo al abandono. Esa persona siempre tiene temor a que lo vayan a abandonar, porque es una marca, es un sello del diablo. Y siempre tiene inseguridad y tiene miedo que la gente que está a su lado lo va a dejar, porque su padre lo abandonó, ausente. Y eso ya le queda marcado en el corazón. Y hermanos, los que son hijos, los que son hijos de Dios, los que conocen su identidad con el Padre, no tienen ya miedo a eso, porque están seguros. Entonces, ¿cómo puede identificar una persona que ya asimiló la paternidad celestial cuando ya no tiene eso, hermano? Cuando una persona empieza a asimilar la paternidad celestial, ya no tiene miedo al abandono, porque sabe que su Padre, que está en los cielos y que lo recogió, nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Y dice, y yo te sostendré con la diestra de mi justicia, que es el Espíritu Santo. Entonces, mire, pues, desarrollan un miedo intenso a la decepción y al abandono, al haber vivido la partida o la falta de apoyo del Padre como una forma de desamparo. Pero son cosas profundas. Mire, pues, ¿por qué cree que el diablo me atacó tanto hoy, hermano? Y sabe que yo he entendido, es que mire, pues, cuando uno empieza a recibir la identidad que tiene uno, hermano, uno tiene más valor, más valentía, más empuje. Hoy me llamó un hermano y me dijo, mira, fíjate que ya no voy, ya, usted sabe al hermano que le ayudamos para que volviera a ver, y me dice, ya fui la última cita hoy, me dice, ya no me dieron otra cita en el doctor para los ojos, ya está bien. Entonces ya me dice, ya me dieron carta libre. Solo me dijeron que volviera a la doctora que me atendió la primera vez, a la que me llevaste por primera vez y nos refirió ahí a que me operaran. Solo me dijeron que fuera ahí otra vez para que me hicieran un chequeo para mis gafas. Es todo.
Entonces hace la cita, le digo yo. Llamé y ¿sabe qué? Me dice, dicen que ella ya no está ahí. Así, sí, me dijo, se fue, dice que un día agarró sus cosas y se fue y ya no volvió a aparecer. No saben ni dónde vive, ni la dirección, ni el teléfono, ni nada. Entonces yo le dije, vos, ese puro ángel de Dios, mano, le digo yo. Es que ella fue la que lo refirió para que lo operaran en un buen precio, hermano. Y yo le digo, todos los exámenes que te han hecho, hermano, son exámenes bien caros. Son exámenes bien caros. Y me dice, fíjese, hermano, que sí, ahorita parece, miren, puro diablo, que el Señor lo reprenda. Y yo le digo, hermano, que estas son batallas. Mire, pues, esto no es normal. O sea, por eso le digo yo que ¿a qué voy con todo esto? Y ahí le voy a decir a qué voy con toda esta historia. Yo le digo, Dios te puso a esa mujer para que esa mujer te mandara al lugar donde te iban a operar a bajo precio y con todo lo que te hicieron, que aquí son 25,000, por lo menos 25,000 pesos con todos los exámenes que te hicieron y las operaciones y todo eso. Y ahora que la vas a buscar no está, se fue. Porque ya terminó tu proceso, ya estás bien. Entonces le dije, dale gloria a Dios, le dije, y no te olvides, porque la gente se olvida de los favores de Dios. Dale gloria a Dios, le dije. Sí, me dijo, yo estoy agradecido con Dios, con ella y con usted, me dijo, que usted fue el que me llevó ahí. Amén, le dije yo, que Dios te bendiga, hermano. Ya nos despedimos. Y entonces yo, hermano, dije yo, ya cambiando me iba, y yo, ay, qué bueno, Señor, que gracias, que mira, ese fue un ángel, le dije yo a Dios, se debe haber sido un ángel el que mandaste ahí, a esa mujer. Y entonces viene, hermano, y el Señor me habló y me dijo, y yo puse los medios para que lo sanara, porque cuando él llegó a pedirte ayuda, no sabías que yo lo iba a sanar de esta manera, pero yo lo sané de esta manera, porque yo sano de diferente forma. Entonces me dice, yo lo sané, pero vos fuiste el que lo llevaste, el que lo condujiste, vos fuiste el que lo guiaste hacia el doctor. Entonces me dice, entonces yo te voy a guiar y te voy a usar a ti para que guíes a los que están ciegos de vista y los lleves a donde yo estoy para que puedan ver otra vez, porque eres un colaborador mío, me dijo. Te mando a que les abras los ojos a los ciegos. Por eso es el mensaje, porque Dios quiere que sepas tú qué es lo que hay detrás de la historia en la que no has podido muchas veces saber por qué y cómo salir de ese gran abismo que el diablo ha metido a mucha gente. Pero cuando conoces la verdad te libera. Entonces, fíjate, el problema de la identidad de los hijos. Un padre ausente. El padre ausente dice aquí, dificultad en las relaciones. Tienen problemas para establecer vínculos afectivos sólidos y duraderos.
cayendo a menudo en relaciones tóxicas debido a las carencias afectivas, hermano. Yo conozco gente que se va con relaciones tan tóxicas, hermano, porque su padre no estuvo ahí. Cosa seria. Mire, problemas de salud mental también. Dicen, mayor propensión a la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios o adicciones como una forma de compensar la carencia afectiva. Hermano, quieren compensar la carencia afectiva a través de las adicciones, a través de la ansiedad, los trastornos alimenticios. O sea que hay gente, hermano, que está muy pasada de peso y no es porque en realidad le guste la comida o tenga un problema, hermano, en sí de obesidad, sino que quieren suplir la ausencia del padre a través de un trastorno alimenticio. Y otros a través de las adicciones. Mire pues, autosuficiencia excesiva. Que todo lo pueden hacer, todo lo quieren hacer, hermano. Yo lo hago. Todo. Absolutamente todo. Si no lo hacen, está mal todo, hermano. Porque hay una autosuficiencia excesiva. Algunas personas desarrollan una autosuficiencia extrema como mecanismo de defensa, convirtiéndose en una barrera emocional para no volver a ser heridas. Pero no, siempre hay una forma de protegerse, autoprotegerse inconscientemente a través del exceso, hermano, de una autosuficiencia, que todo lo puede hacer, todo lo quiere hacer. Todo lo quiere hacer. Hermano, porque hubo ausencia de padre. Y eso está bien arraigado. Hermano, no confían. Pero mire, hay otras estadísticas de los efectos y dice, suicidios, 63% de los que no han tenido a sus padres. Se van de la casa, 90%. Trastornos psicológicos, 85%. Desertores escolares, 71%. Menores infractores, 70%. Abuso de sustancias, 75%. Agresividad o violencia, 75%. Embarazos, promiscuidad sexual, 71%. Hermano, eso es preocupante. ¿Cuántos en las iglesias tienen ese problema, hermano? Y mire pues, y callados todos, hermano. ¿Por qué? Porque no saben, hermano. Porque tienen ignorancia. Y no saben por qué son así. Hermano. Y porque no saben que tienen un Padre que está en los cielos, porque todavía no han aceptado la paternidad completa del Padre. Hermano, cuando tú ya empiezas a aceptar la paternidad de Dios y ya ni siquiera lo miras como Dios, sino como un Padre, todo eso empieza a desaparecer. Porque, hermano, Dios hace al hombre nuevo otra vez. Hermano, Jesús vino a hacer algo más
de lo que la gente cree y de lo que la gente piensa. Las personas, hermano, han puesto a Jesús como que, hermano, en una condición totalmente diferente. Pero, hermano, sinceramente, el Señor vino a darle libertad a los cautivos. Y en esa libertad, hermano, está en que vuelva el Hijo de Dios, los hijos de Dios, a tener una identidad de hijos, hermano. Porque mire, no se puede avanzar si nosotros no entendemos que Dios es nuestro papá. Porque vamos a tener esos problemas, hermano. Yo vengo de una familia, hermano, que se fracturó. Cuando yo tenía, hermano, aproximadamente como 6 años. Y hermano, si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta si yo tuve un molde para seguir, yo le voy a decir que no. Y hermano, y he cometido muchos errores por esa causa. No es porque yo quiera, hermano, es porque a mí, hermano, me afectaron en la identidad de hijo. Cuando me afectaron en la identidad de hijo, hermano, entonces yo empecé a tener problemas. Problemas en mi vida. Problemas en mis acciones, en mis actitudes, hermano. Porque yo, ¿a quién podía ver yo como un modelo paterno, hermano? Y ahora los muchachos de este tiempo, hermano, quieren ya pareja, hermano. ¿Y para dónde? Si no hay identidad todavía, hermano, si la identidad tiene que ser establecida primeramente en el corazón. Si no, va a fracasar. Si no, es un fracaso, hermano. Es un fracaso bien tremendo, hermano. Pero mire, pues, avancemos. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Recogerá. La palabra recoger es reunir. Fíjese. ¿Qué quiere Dios para establecer la identidad del Hijo? Quiere reunirlo otra vez. Segundo punto que quise aquí poner, lo quiere acoger. Pero mire, lo quiere arrebatar. O sea, hermano, mire pues, ¿quiénes son los que son arrebatados? Los que llegaron a la identidad de hijos. Pero los que no tienen identidad todavía, hermano, muy difícil que se vayan en el arrebatamiento. Se van a quedar en la gran tribulación. Es seria esa declaración, pero así dice la Escritura. Y le voy a decir el versículo, que cuando ella da luz arriba, la mujer, en el capítulo 12 de la Biblia, de Apocalipsis, dice la Biblia que es arrebatado el hijo que nace de la mujer y es llevado al trono. El hijo, el que tiene identidad como hijo. Pero los que no tienen identidad se quedan, hermano. Y mire, Dios por eso, hermano, si no nos damos cuenta en realidad, el peligro de no tener identidad como tales, hermano, es bien tremendo. Porque aquí lo primero que dice, hermano, una de las cosas, arrebatar y congregación, congregar. Y hay gente que no se congrega, hermano, no se congrega. No sabe lo que significa congregarse, hermano. Mire, preguntemos.
Preguntemos, tal vez usted sabe y me ayuda a poder entender un poquito qué significa congregarse. ¿Sí me ayuda? ¿Sí? Según la Escritura. No me va a decir según su pensamiento, porque su pensamiento es muy variado y tal vez falla cada rato, hermano. Pero la Biblia es lo más seguro, la verdad. ¿Qué significa congregarse? ¿Qué significa congregarse? ¿De dónde viene la palabra congregarse? No, pero ¿de dónde viene la raíz? La palabra congregarse viene de la palabra hebrea que se llama, que se dice, perdón, en el griego, no, perdón, en el griego se dice sinagoga. ¿Ok? Eso es, la palabra exacta es sinagoga. Pero en la sinagoga, ¿qué pasa? Se reunían a leer la palabra de Dios. Hermano, es aquella gente que estaba súper atenta a lo que el sacerdote iba a hablar. Mire, tenían tal respeto a esa gente para que no los expulsaran de las sinagogas, que esa gente, hermano, no tenían que hacer algo que le incomodara al sacerdote para que le dijera: te vas de la sinagoga. Aquel hombre, hermano, que Jesús le abre los ojos, que nunca había visto. Jesús le sana los ojos a ese hombre, y ese hombre, hermano, de nacimiento ciego, empieza a ver, y dice la Biblia que le preguntaban los fariseos: ¿quién te sanó? Y fueron con los papás y le dicen: ¿quién lo sanó? Pregúntenle, decía los papás, pregúntenle a él si él ya está grande para que conteste. Pero dice la Biblia que no querían contestar los papás porque tenían miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Sí. Hermano, si usted mira que su hijo nació ciego, ¿ok? Y se aparece un hombre y le abre los ojos al hijo, que nunca ha visto, y le llegan a preguntar a usted, el pastor, y le dice: ¿quién? Decime quién fue el que lo sanó, porque no está permitido que se haya sanado en el día de reposo. ¿Quién lo sanó? Y usted le diga: no, pregúntele a él, porque si me meto en problemas con el pastor, me va a expulsar de la iglesia, nunca voy a volver. No, yo quiero estar ahí sentado escuchando la palabra. Pero ahora, hermano, el pastor no necesita expulsar, la gente se va. Me pregunto, ¿será que ya entraron en la paternidad, en la identidad de hijos, hermano? No, todavía no. Todavía no. Porque todavía no conocen la delicia del consejo del Padre. Hermano, y es un problema muy grande el que está atravesando la iglesia en este momento. La iglesia del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dice: ¿y para qué os congregáis? ¿Usted ha oído ese versículo? ¿Alguno que trae himnos? ¿Para qué os reunís? Alguno trae himnos, alguno trae cantos, alguno trae revelación, alguno trae palabra de ciencia, alguno trae cánticos. ¿Y usted qué trajo, hermano? Yo mi presencia, dice la persona. Eso no es reunirse, hermano. Yo le estoy hablando de la Escritura, le estoy hablando de la palabra. ¿Qué significa congregarse? Cuando una persona, hermano, entiende la paternidad y la identidad de hijo,
hermano, su vida es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Sabe a qué se reunió? Mire, yo todavía creo que la gente no se reúne, hermano, porque la tratan mal. Todavía le creo, hermano. Todavía se la acepto porque lo andan humillando y lo andan trapeando a cada rato. Se lo acepto todavía. Pero bueno, a mí solo me mandaron a anunciar. A mí me dijeron, alza tu voz. Ellos van a dar cuentas. Porque al final, hermano, a mí me llamaron y me dijeron hace muchos años atrás, tal vez ni había llegado a la iglesia, y me dijo el Señor, tú vas a predicar en el tiempo final y vas a anunciar lo último. Y dije, ay, qué locura esa, dije yo, pero aquí estoy. Bueno, yo le estoy anunciando el final. Si usted quiere, hermano, recibir el consejo y se va preocupado, o hace lo posible, hermano, para empezar a conocer al Padre, está en su decisión. Mire pues, cosecha. Habla de arrebatamiento otra vez, hermano. La cosecha es el arrebatamiento. Mire pues, menguar. El que tiene la identidad de hijo empieza a menguar porque el Padre lo recogió. La palabra recoger es empieza a menguar. Dios a nosotros nos da la oportunidad para que nosotros, hermanos, no seamos las mismas personas, pero sinceramente, vuelvo otra vez a decirle, es muy difícil entender esto con la mente humana. No se puede entender así, hermano. Tiene que entenderse con la fe, con corazón de fe. Porque la ausencia del Padre terrenal ha hecho estragos en la vida de la mayoría de gente. Mire pues, otra de las cosas es morir. El que tiene identidad de hijo empieza a morir. Pero aquí, hermano, mire, ya solo me quedan ya 5 minutos y ni siquiera le he entrado al versículo, hermano, en realidad. Ni siquiera le he predicado el versículo. Porque no le he mostrado que el Espíritu Santo es el que le da a usted la identidad de hijo. Mire pues, retaguardia. Dios es su retaguardia y lo sana, lo une, vendimia, pero yo quiero avanzar. Y aquí me voy a quedar, creo yo. Lucas 11, 1, 2. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Hermano, y le dice a los discípulos: ya no me llamen, ya no le digan Dios. Hermano, y y Dios en sus oraciones, y Dios, hermano. Necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de expresión hacia el Padre, porque prácticamente Jesús les estaba diciendo: ustedes ya no son huérfanos, ustedes ya no son gente que mire a Dios solo como Dios, sino que como un Padre. Cuando hablen con Él, díganle Padre. Cuando oren, porque Él es su Padre. Y entonces, hermano, aquí sí me quiero quedar.
Gálatas capítulo 4, verso 3 al 7 dice: así también nosotros mientras éramos niños, fíjese, niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. O sea que los niños son los que andan en el mundo. Los niños son los que están sujetos aún bajo la servidumbre. O sea que los que son niños todavía son sirvientes del mundo, porque se deleitan en el mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermano, te traigo una noticia. Dios te dice a ti: ya no quiero que tú seas siervo del mundo ni siervo de nadie, sino que seas hijo. Deja de ser un esclavo y conviértete en un hijo, porque los que son niños, los que piensan como niños, son esclavos del mundo, son esclavos de los deleites, son esclavos de las pasiones, son esclavos en su mente. Pero los que son hijos son herederos, son herederos, son herederos de Dios. Los que son hijos, hermano, ya no tienen pobreza mentalmente. Y los que son hijos ya no tienen una condición, hermano, de la que hablamos anteriormente. Porque aquel que reconoce que es hijo, hermano, empieza su autoestima a subir, empieza su seguridad a subir, empieza la persona, hermano, a tener confianza, buenas relaciones con los demás, empieza, hermano, una transformación de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque se vuelve hijo. Hermano, el apóstol Pablo dijo en una ocasión: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero dijo: pero ahora ya soy grande. Los niños no heredan, porque son iguales que los esclavos, dice la Biblia. Mire, ustedes son como un niño todavía, hermano. Dice que el esclavo no hereda, que tarde o temprano se va de la casa el que es esclavo, porque no es hijo. Y dice que no difiere nada el niño del esclavo. Porque, hermano, el niño no puede gobernar, porque no tiene capacidad para gobernar. Otros gobiernan por él. Pero el que ya crece, hermano, entonces se vuelve un heredero, porque tiene identidad de hijo. ¿Hasta cuándo vas a crecer? El tiempo se ha cortado. El tiempo se ha cortado. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta qué momento quieres esperar tú para entender que Dios te quiere, hermano, cerca de Él, y que tú lo veas como el Padre que no tuviste presente? ¿Cuántos problemas tiene la gente, hermano? ¿Cuántos problemas tiene la gente porque no tuvo
la mayoría de sus problemas es por esa causa. La mayoría de sus fracasos es por esa causa. La mayoría de sus traumas, de sus miedos, es por esa causa, porque su padre no estuvo ahí. Porque su padre, hermano, no le enseñó a que tenía que enfrentarse en la vida con valentía. Cuando el papá falta, hay un desequilibrio en la vida. Dios no quiere eso para ti. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para adoptarte. Hermano, tú y yo no podemos o no pudimos haber llegado a decirle a Él Padre si no hubiera entrado el Espíritu de Cristo en nosotros. La Biblia lo dice y le dice: porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. El que clama dentro de ti y dice Abba Padre es el Espíritu de Cristo. Pero Él, hermano, te está enseñando. El Espíritu de Cristo te está enseñando a que tú debes de considerar a Dios como tu papá. Hermano, ¿hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde van tus hijos? ¿Hacia dónde va tu descendencia? Le preguntaron a un hombre: ¿y de quién es la culpa? ¿De mis padres? Y él dijo: no. Tus padres también tuvieron un padre ausente. También su papá no estuvo con ellos. Entonces, ¿de quién es la culpa?, le dijo. De mucho tiempo atrás. Hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, no bombardeó a tus padres, bombardeó a tus ancestros. ¿Tú quieres cambiar la historia, hermano? ¿O quieres que tus hijos lleven la misma desdicha que tú llevaste? Yo pienso que no, hermano. Yo pienso que Dios te está dando la oportunidad hoy para que le digas: ¿sabes qué? Yo no te reconozco todavía como papá. He querido o he pensado el creer que te reconozco como papá, pero la verdad que todavía no. Necesito empezar a reconocerte como papá. Vamos a hacer una oración.